Otro podcast más de derecho, literatura y punk rock. En esta ocasión hablaremos sobre otro tema de derecho, específicamente sobre el tema atributos de la personalidad. Iniciaremos con el nombre, denominación o razón social. En el caso de la persona física, el nombre puede definirse como el dato de identidad constituido por el apellido y nombre de pila, que tiende a diferenciar a la misma de los demás y a su vez es un indicativo que le hace pertenecer a una familia. Por otra parte, en el caso de la persona jurídica colectiva, el nombre también puede considerarse como un dato de identidad que tiende a diferenciarla de los demás. Sin embargo, este dato puede tener diferentes acepciones, toda vez que en el caso de las personas morales pueden ser constituidas bajo una razón o denominación social. Podemos definir el término razón social como el nombre que se le da a una persona jurídica colectiva y que se integra por el nombre de uno o varios socios. La denominación social entonces será el nombre integrado por el objeto social de la persona moral o será producto de la imaginación de los socios. Ahora hablaremos de otro atributo de la personalidad, el domicilio. En el caso de las personas físicas, la ley reputa su domicilio como el lugar donde reside habitualmente, entendiendo como habitual el lugar en donde se permanece por más de 6 meses. Sin embargo, a falta de este, se considerará como domicilio el lugar del centro principal de sus negocios, el lugar donde simplemente residen, o el lugar donde se encuentran. Asimismo, es imperante hacer mención del domicilio legal, mismo que es atribuido a las personas físicas y que el propio Código Civil lo define como el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente. Por otra parte, las personas morales también poseen este atributo del domicilio, misma que queda plasmado en el Código Civil y que a la letra dice: las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se haya establecido su administración, en donde ejecuten actos jurídicos dentro de su circunscripción y se considerarán domiciliadas en este lugar, en cuanto a todo lo que estos actos se refiere. Las sucursales que operen en lugares distintos de donde radica la casa matriz tendrán su domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas para las mismas sucursales. Ahora pasaremos a la capacidad jurídica. Bueno, todas las personas físicas, como las morales, poseen capacidad jurídica, pero dentro de este atributo es primordial resaltar la existencia de una división, ya que dicha división o dicha capacidad puede ser capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce, de acuerdo al maestro Eduardo García Maínez, se puede definir de la siguiente manera: es la aptitud para ser titular de derechos o para ser sujeto de obligaciones. Todo sujeto debe tenerla. Esta capacidad, en el caso de las personas físicas, se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte, entendiendo como nacido el feto que, desprendido del seno materno, vive 24 horas o es presentado vivo ante el registro civil. La capacidad de ejercicio, también según Eduardo García Maínez, es la posibilidad jurídica en el sujeto de hacer valer directamente sus derechos, de celebrar en nombre propio actos jurídicos, de contraer y cumplir sus obligaciones y de ejercitar las acciones conducentes ante los tribunales. Esta, en el caso de las personas físicas, se adquiere con el cumplimiento de la mayoría de edad y se pierde ya sea por muerte o por declaración judicial de estado de interdicción. Esta división respecto a la capacidad jurídica también es aplicable al caso de las personas morales. Sin embargo, se manifiesta de diferente manera, ya que en el caso de la capacidad de goce, esta es obtenida por la persona jurídica colectiva al momento en que se fija su objeto social y entre más amplio sea el mismo, mayor será ésta. Se pierde con la disolución o liquidación de la persona moral.
Respecto de la capacidad de ejercicio, esta queda reservada al representante legal de la persona moral. Ahora pasaremos al patrimonio como atributo de la personalidad. Este atributo puede definirse como un conjunto indivisible de bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valorización pecuniaria que constituyen una universalidad de derecho, entendiendo como valorización pecuniaria que sean apreciables en dinero y susceptibles de evaluación. En este caso, tanto las personas físicas como las jurídicas colectivas pueden poseer uno, o sea, patrimonio. Ahora pasaremos a la nacionalidad como atributo de la personalidad. De acuerdo con nuestra Carta Magna, la nacionalidad mexicana, en el caso de las personas físicas, se adquiere por nacimiento o por naturalización. Lo anterior queda establecido en el artículo 30 de la propia Carta Magna. Y bueno, son nacimientos por nacimiento los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. Y los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. Y serán mexicanos por naturalización los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización, o la mujer o varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que a el efecto señale la ley. Tratándose de personas jurídicas colectivas, la Ley de Nacionalidad establece en su artículo 8 que serán consideradas personas morales de nacionalidad mexicana aquellas que se constituyan conforme a las leyes mexicanas y tengan su domicilio legal dentro del territorio nacional. Y por último hablaremos del estado civil como atributo de la personalidad. Es claro que existe una correspondencia entre los atributos de la persona física y los de la persona jurídica colectiva. Sin embargo, el estado civil es un atributo exclusivo de la persona física, toda vez que deriva del parentesco, matrimonio, divorcio, concubinato, etc. El estado civil se define el conjunto de situaciones en las que se ubica el ser humano dentro de la sociedad, respecto de los derechos y obligaciones que le corresponden, derivados de acontecimientos, atributos o situaciones, tales como el nacimiento, el nombre, la filiación, la adopción, la emancipación, el matrimonio, el divorcio y el fallecimiento, que en suma contribuyen a conformar su identidad. Mario Alfonso Mayans, Derecho, Literatura y Punk Rock.